Hola Francisco, muy buenos días, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú, Ramiro? Muy bien, gracias por venir hasta acá. Oye, gracias a ti por invitarme y hablar de estos temas que nos interesan a nosotros y que de seguro le gustan a otras personas más también como nosotros. Sí, por supuesto, por supuesto. La verdad que es un tema que a mí me apasiona mucho, siempre muy agradecido también que me metiste en este mundo. Y bueno, un poco la idea es preguntarte y arrancar de repente con quién es Francisco Paredes, cómo llegaste a este mundo del arte, que es lo que vamos a hablar hoy. Y de alguna forma ir entendiendo cómo transitaste desde artista a coleccionista y que nos cuente un poco qué fue lo que descubriste en este Claro. paso. Bueno, interesante la pregunta y compleja a la vez porque mi historia es bien extraña, ¿no? Dentro de lo que uno define como el mundo del arte, ¿no? Yo partí estudiando una carrera que tenía que ver con arte, ¿no? Licenciatura en arte. Nunca hice una obra, salí como artista básicamente, de formación, pero soy más bien un teórico. Entonces me he dedicado mucho tiempo a escribir. Y en ese tránsito también trabajé en varios museos, varias galerías, obviamente hasta lograr independizarme. Y actualmente manejo una revista y una plataforma de arte donde me dedico a gestionar proyectos con artistas y gestionar contenidos, ¿no? Difusión y básicamente contenidos diversos dentro del mundo del arte, ¿no? Em, y tu pregunta, claro. Bueno, tiene que ver un poco con mi formación, ¿no? Claro, porque me Eh, imagino que comenzaste como artista claro. y después fuiste transitando, pero la primera vez, ¿cuál fue tu primera obra? O sea, saliste Mm, de la universidad o mientras de la universidad, pero ¿cuál fue tu primera obra donde dijiste, wow, esto es arte, increíble? ajá. Claro, mira, yo básicamente comencé inmediatamente cuando me cambié de carrera, básicamente una carrera de arte, a trabajar inmediatamente en un museo, en el MAC de Valdivia. Y eso fue súper importante para mi formación porque inmediatamente comencé a desarrollar proyectos, a conocer artistas, pero también a instruirme básicamente en cómo se manejaba una colección, ¿no? Y obviamente en diseñar proyectos, muestras, etcétera, ¿no? Y ver mucha obra. Luego de eso pasé a trabajar en dos galerías y mi tránsito es como contrario a lo que hace un coleccionista, ¿no? Que un coleccionista básicamente se interesa por algo y llegas al mundo del arte y compras, ¿no? En mi caso fue primero comenzar a vender. Entonces eso es extraño, ¿no? Porque yo empecé como primero a vender obra, pero ya tenía un bagaje básicamente desde el museo que había trabajado hacia coleccionar yo cosas propias, ¿no? Entonces mi interés básicamente se fue como nutriendo de contenidos, ¿no? En ese proceso que voy como armando entre los trabajos con galerías y trabajos con museos, pero hay algo clave, ¿no? Que es básicamente el encontrar catálogos y catálogos que tienen que ver con la historia del arte chileno, ¿no? Mi colección está centrada en artistas chilenos, básicamente, ¿no? Y la primera obra que compro, para contestar tu pregunta, es una obra que es de Mario Soro. Y la compré en una feria, básicamente. em, en estas ferias que duran básicamente 3 días, ¿no? Y entonces tienes que comprar en el momento, ¿no? Entonces la decisión era muy como aventada, ¿no? O sea, Tuviste están, que de repente decir, ok, listo, claro, voy a coleccionar, voy a comprar una obra. ajá. ¿Y cuánto te salió esa obra? Más o menos. En ese momento, fue hace varios años, yo creo que hace 5 años más o menos, unos $900 Ah, ok, para redondear como... está Pero bien. el dato aquí que voy a lanzar es que en realidad yo quería una obra y terminé comprando tres por los $900, ¿no? Entonces eso Sí, parece que dice, cambia mucho, que es bien dinámico esta industria en la cual uno puede negociar un poco, porque finalmente el valor intrínseco no es un valor, es el mercado que lo mueve. claro, por supuesto, y hay mucho arbitraje también, ¿no? Porque un Claro. artista chileno puede valer un precio acá y puede valer otro precio afuera, ¿no? Y eso tiene directa relación con los mercados, ¿no? Con los mercados que están funcionando. Chile hoy en día es un mercado súper accesible, ¿no? Y eso es fabuloso para los coleccionistas que comienzan, ¿no? Yo tengo recién 35 años y compré mi primera obra cuando tenía 29, 30 años, ¿no? Y la conservo hasta el día de hoy. Em, y esa obra específicamente estaba en un catálogo. Y yo había visto solo una y la recordaba. Entonces verla en ese momento para mí fue muy especial, ¿no? Y poder conocer al artista en ese momento también. Entonces esas dos cosas conectaron muy bien. ¿Y qué consejo le darías a un artista que está desarrollando sus propias obras, está pintando y quiere entrar y quiere empezar a vender y Mm, meterse en el mercado? claro.
Lo importante es que hoy en día el mercado está súper diversificado, ¿no? Entonces hay muchas acciones que están sucediendo dentro del año, de lo que se llama el circuito del arte, ¿no? Entonces hay mucha feria, hay mucha galería, hay mucha institución, hay mucho lugar que está produciendo exposiciones. Una cosa es exponer, ¿no? Pero otra cosa es vender. Y no siempre las exposiciones se venden, ¿no? Porque son momentos específicos donde el artista muestra lo que está haciendo. Pero me parece que es importante lograr como diversificar donde los artistas se están mostrando, ¿no? Es decir, un artista puede ser representado por una galería en Chile, pero puede ser representado por otra en Argentina, ¿no? Claro. O en Uruguay. Y los mercados son muy diferentes. O sea, una obra de arte en Chile no tiene el mismo precio que una obra de arte en Argentina, en Perú. Claro. Cada mercado tiene su propio valor, ¿verdad? Claro, tienen el valor básicamente interno, ¿no? Hoy en día, como te decía, Chile es uno de los mercados más económicos, si se quiere, ¿no? De Latinoamérica, ¿no? Es decir, un artista acá puede valer $100, $200, $300, pero en Argentina vale el doble, ¿no? O sea que el momento y el espacio chileno es muy propicio para ser coleccionista de arte en este momento. Claro, efectivamente. Y de hecho no solo en obras, sino que hay otros artículos que, por ejemplo, van y complementan una colección, ¿no? Que es lo que digo yo, básicamente un catálogo es igual de interesante que tener una obra, ¿no? Y porque los catálogos son de fabricación de muy bajo tiraje, ¿no? Entonces hay 500 ejemplares, 200 ejemplares, 100 ejemplares, ¿no? Pero es la única persona entre 100 personas que puede tener algo como eso, ¿no? Qué exclusivo. O sea, claro, de por sí tener una obra de arte es ser exclusivo, es tener acceso a algo que no mucha gente tiene. Entonces, en tu experiencia, compraste tu primera obra, fueron 3 obras finalmente por $900, y la pregunta es, ¿cuál fue la primera obra que vendiste? ¿Qué se sintió ese primer momento donde vendiste la obra? Y si fueron una de estas 3 que compraste. No, la verdad es que no las he vendido. Todavía las tengo y me gustaría conservarlas mucho más tiempo. Eso es típico del coleccionista, ¿verdad? Por supuesto, porque viene a armar una obsesión, ¿no? Que es una obsesión básicamente por cosas súper particulares y específicas, ¿no? Que se van complementando con otras cosas, ¿no? Con catálogos, con revistas, con accesorios, con póster, ¿no? Con todo este tipo de cosas que circula alrededor de la obra, ¿no? Pero en tu caso, te lo guardaste porque sos coleccionista. Pero una persona, un inversionista normal, que compra obras para vender como negocio, ¿crees que también se la quedaría o la vendería primera? Yo creo que las vendería. Obviamente cuando uno hace ese tipo de cosas, por ejemplo, yo he vendido obra, ¿no? Y en este caso tiene que ver con muchas veces compra por inversión, ¿no? Y efectivamente tienen que ver con algo que yo digo, bueno, me lo voy a quedar un tiempo. Algunas se han quedado mucho más tiempo porque obviamente me gustan, ¿no? Pero hay algunas que las compro y en 6 meses obviamente las vendo, y las compré específicamente pensando que esta obra podría funcionarme para financiar otra cosa, ¿no? Y en este caso, cuando suelo vender, en general es para financiar proyectos que estoy desarrollando con otros artistas, ya sea editorial, ya sea ir a hacer una exposición. Acabamos de exponer en Montevideo, por ejemplo. Entonces, estas obras que compro básicamente son para financiar proyectos o seguir coleccionando, ¿no? Compro una cosa que no es tanto de mi gusto, pero que me gustaría básicamente generar lucas con eso, y obviamente uno hace un arbitraje ahí, ¿no? Compras un cierto valor y revendes en otro, ¿no? Sí, me gustaría hablarle al inversionista promedio o al joven que no invirtió, no conoce el arte. Entonces, me gustaría entender, si uno quisiera empezar a meterse en este mundo de inversiones de arte, el primer mito que quiero derribar y ver si es verdadero o falso, el lujo, el arte de lujo, ¿es alcanzable para el usuario promedio o es realmente para gente que tiene mucho dinero en Chile? En Chile, yo diría que no. De hecho, hay muchos coleccionistas jóvenes hoy en día que tienen entre 25 y 35 años, ¿no? Y son los que están moviendo el mercado hoy en día, ¿no? La gente que va a las ferias y la gente que más ve en ferias son gente que está iniciando sus colecciones. Digamos que pasa algo interesante en Chile, porque cuando uno se vuelve coleccionista, cada vez es más difícil encontrar una nueva obra, ¿no? Entonces, cada vez que compras, el tiempo entre compra y compra es mayor. Entonces, un coleccionista formado, básicamente, que lleva más de 20 años o 30 años coleccionando, ¿no? Lo más probable es que compre una sola obra al año, o cada 2 años, ¿no? Claro. Pero es una compra importante. Exacto. En cambio, el coleccionista joven, el que está iniciando, en general compra mucho, ¿no?
desde revistas, no sé, catálogos, Claro, porque quiere ingresar a este mundo y aparte uno se va dando cuenta que compra una obra, está al alcance de cualquiera, o sea, no es finalmente que hay que ser millonario para tener una obra de arte de lujo hoy día, algo tan exclusivo, y aparte eso te permite empezar a coleccionar obras del mismo coleccionista, del mismo pintor. O sea, ser coleccionista del mismo pintor. Y eso me imagino que también te impulsa y te incentiva, ¿no? A seguir invirtiendo. Claro. Estaba recordando esto, ¿no? Que es importante decir que la primera obra que compré es un grabado, ¿no? Okay. Entonces, obviamente, el valor es mucho más accesible. Okay. Porque un grabado versus una obra que puede ser una pintura, una escultura, ¿no? Que son piezas únicas. Un grabado tiene un cierto tiraje, ¿no? Es decir, hay una cierta cantidad de copias, ¿no? Y está sí, pero para que la audiencia conozca, es un original, claro, pero son varias copias de un original que el mismo artista firma con puño y letra y las numera. Entonces, hoy día tener una obra de arte, digamos que no sea obra única, una obra única, pero que pueda ser de repente una serie, es una excelente opción. Es una excelente opción porque es original, está en el mercado y el mercado de compra y venta es bastante potente, por lo que entiendo. Sí, por supuesto. Y obviamente, básicamente, en lo que más me apoyo básicamente hoy en día para comprar obras es en los catálogos, ¿no? Es decir, esto está dentro de la historia del arte, esto aparece en alguna parte, ¿no? Entonces, ese como apoyo que uno logra tener básicamente de la documentación, el archivo de la obra, ¿no? Y esta obra que compré básicamente de este artista estaba en varios catálogos, ¿no? Y en un catálogo importante que es Copiar el Edén, y aparece inventariada ahí, ¿no? Con la ficha técnica y un texto escrito sobre el artista, ¿no? Eran serigrafías, básicamente, ¿no? Que era una edición cortita de 20 ejemplares cada una, que está bueno porque en el fondo hay 20 personas más que la tienen, ¿no? Entonces eso te da como un cierto estatus, pero también una exclusividad, ¿no? Claro. Aparte la obra uno la puede tener en la pared, a diferencia de otros activos intangibles, no sé, de la criptomoneda, por ejemplo, que uno no la puede colgar. Entonces acá uno la puede disfrutar mientras la tiene y la puede después vender. Entonces se podría decir que en cierta forma el arte, este tipo de arte, es como el Bitcoin en la pared. Es como tener un Bitcoin en la pared. Buena analogía, sí, es cierto. Y básicamente están destinadas a generar patrimonio, ¿no? Hoy en día como uno puede tener varios activos, ¿no? Pero también generar tu propio patrimonio, ¿no? Que tiene que ver con un carácter económico, cultural, ¿no? Todo eso es... O sea, no se trata de dinero, se trata de visión. Cuando uno cobra una obra de arte, no es que uno está esperando siempre una rentabilidad, sino que tiene la visión de que esa obra de arte, una especulación, de que esa obra de arte puede tener un precio futuro. Algo que me gusta mucho, Francisco, que me motiva mucho dentro del arte de colección, es que a diferencia de otras industrias, y lo hemos conversado con vos en varias instancias, el arte a medida que va pasando el tiempo se va valorizando, porque hay muchas inversiones, una propiedad por ejemplo, o un montón de ejemplos, donde cada día que pasa existe un desgaste. Y existe, si bien uno puede ganar con plusvalía, también la propiedad se desgasta. En cambio el arte, bien conservado por supuesto, se valoriza. Claro, yo siempre digo que cuando uno compra una obra, básicamente la compra para resguardarla, ¿no? Entonces uno tiene la labor de mantenerla lo mejor posible, ¿no? Y eso es parte también de ser coleccionista, ¿no? Es decir, adquiero una obra, pero el artista que me la vende o la galería que me la vende me está dando una responsabilidad, ¿no? Es una tremenda responsabilidad, porque aparte uno es como guarda o guardián de una obra. Finalmente por un tiempo. Esa obra puede pasar, incluso... lo lindo de las obras que he visto, y lo hemos visto, es que uno la hereda. O sea, uno puede heredarle a los hijos una hermosa obra de un artista chileno que fue de repente pintado hace 100 años atrás. Y eso no tiene ningún precio. Claro. Bueno, y tienes que imaginar también que lo más probable es que alguien que se tope con una herencia familiar, ¿no? Y te encuentras con un patrimonio cultural importante, lo más probable es que muchos museos estén interesados en eso también, ¿no? Y eso tiene que ver algo también con las inversiones, ¿no? Porque en general las obras que compro son de interés de museos, ¿no? Entonces, mi interés también es generar como un contenido cultural, ¿no? Es decir, la colección que estoy armando tiene que ver con el patrimonio de Chile, ¿no? Entonces, obviamente me preocupo que la obra que estoy adquiriendo tenga que ver con la memoria de Chile, ¿no? Y que después lo más probable el Museo Nacional de Bellas Artes pueda estar interesado, o el Museo de Artes Visuales, el MAVI, no sé, etcétera, ¿no?
Yo siempre lo que pienso es que el mejor momento para invertir en arte de lujo fue ayer, pero el segundo mejor momento para invertir en arte es hoy. Ajá. Porque realmente hoy día tenemos que entender que se puede tener acceso a invertir en obras de arte y a un valor súper razonable en Chile, que cada día se valoriza más y el día de mañana pueden ser obras millonarias. Claro, efectivamente. Y te doy un dato, ¿no? En Chile obviamente hay artistas que venden obras desde $100. Es decir, $100 no es tanto, ¿no? Entonces me parece que es súper accesible. Es que cada artista emergente de hoy puede ser el maestro del día de mañana. Perfectamente. Y uno no lo sabe, ¿no? Es una apuesta, pero si uno también está invirtiendo en ese artista, estás poniendo también un cierto valor en él, ¿no? Y es decir, los mismos coleccionistas que lo van a comprar van a generar valor en torno a la obra de él. Es importante eso, ¿no? Claro, básicamente cuando uno va coleccionando, uno, así como tiene en su cartera, y esto también habla mucho de la diversificación, así como uno puede invertir en dólares o en una moneda, también puede invertir en criptomoneda, que está muy de moda, puede tener un depósito a plazo, uno también puede invertir una pequeña porción finalmente su patrimonio en una obra de arte, en una obra que, dependiendo del tipo de obra y el artista, pueden partir desde 50 lucas, 100 lucas, $100 en adelante, y es una obra que de repente en 4 o 5 años puede valer millones de pesos. Y eso lo he visto ejemplos. Quizá no puedes contar un ejemplo de una obra que haya dicho la mejor obra que vendí o el mejor negocio que hice en el arte. ¿Cuál fue el mejor negocio que hiciste en arte? ¿Cuánto compraste aproximadamente y a cuánto vendiste para poder sacar una rentabilidad? Interesante, ¿eh? Lo que pasa es que la rentabilidad en arte es muchísima. Entonces, como dato, bueno, la obra más cara que vendí se vendió en $25,000. Es una obra de Francisco Smythe. Él hizo una pintura que se llama Nat More. Básicamente hizo una serie, básicamente eran cuatro piezas grandes que medían al menos 2 metros por 1,50 y eran movibles. Es decir, uno las podía armar como uno quería. El coleccionista básicamente podía reinterpretar la obra moviéndola con módulos, ¿no? Y esa obra, claro, la compré en $5,000, básicamente. Fue una buena inversión igual. Sí. Y obviamente se vende en $25,000. O sea que 5 veces claro, quintuplicaste tu inversión comprando una obra de arte. Sí. ¿Entendí bien? Claro. De hecho, cuando uno es productor también cultural, te topas con otras cosas, ¿no? El hecho de, hace unos años produjimos una carpeta de grabados y venían 4 obras de 4 artistas distintos y no eran grabados, eran piezas únicas, eran un dibujo, una obra de Daniel Espinosa, ponte tú, Víctor Hugo Bravo, Mario Soro y Demian Choff, ¿no? Y cada uno puso una obra única, ¿no? En esas carpetas, ¿no? Entonces el costo de inversión de hacer la carpeta debe haber sido $600, ¿no? Pero hicimos 10 y cada carpeta se vende en $2,500. ¿Y cuántas obras tiene cada carpeta? 4. O sea que $100 y pocos cada obra, y con esa carpeta quintuplicaste de nuevo, nuevamente la inversión. O sea que invertir en arte hoy día en Chile está totalmente a la mano de cualquiera, por valores totalmente razonables y con rentabilidades superior por mucho al promedio de otras inversiones. Qué impactante. Sí, y en general obviamente las obras van subiendo de valor, ¿no? El caso, por ejemplo, de Balmes, que es Premio Nacional de Arte, en su momento no era Premio Nacional de Arte, obviamente, ¿no? Pero las obras valían $200, $300, $600. Claro, pero hay artistas muy reconocidos. O sea, es cuestión de googlear o entrar a ChatGPT y preguntarle cuáles son los 10 artistas más famosos de Chile, y con eso buscar obras por internet. Hay portales hoy día, hay páginas web donde hay obras, incluso se puede negociar un poco, pero es tan simple como ir, comprar, en caso que no lo quiera tener colgado, enmarcar el cuadro, y de ese momento el arte es algo que se vive. O sea, uno lo compra, pero uno lo vive. Y cada día se valoriza más. A diferencia que si compro, no sé, una mesa, cada vez, aunque sea una mesa de lujo, una mesa súper cara y bonita, cada día se valoriza más. En cambio, el arte es algo que uno lo ve todos los días, uno lo vive y encima se valoriza. Claro, por supuesto. Y nada, o sea, invertir en arte está bueno porque en el fondo uno puede gestionar rentabilidad alta, ¿no? Y con
con poca inversión en Chile. Y también es algo que vas a disfrutar, ¿no? Es patrimonio para familiar, si se quiere, ¿no? Pero es algo que uno puede heredar también, ¿no? ¿Y qué consejo le darías a un joven promedio, 20 años, 20 a 30 años o de 20 a 40 años, que quiere diversificar? Hoy tiene su primer, segundo trabajo, está entrando su luca, vive con los papás, o vive solo y le sobra plata, y quiere invertir. Quiere invertir y dice, ¿sabes qué? Quiero invertir en una obra de arte, o de repente ser coleccionista de arte, y me asusta un poco esta industria. O sea, desconozco mucho, tengo miedo de comprar cualquier cosa. ¿Qué consejo le podría dar a esta persona para que pueda empezar a ser coleccionista de arte? Claro, mira, el primer consejo que yo podría darles es que una colección se forma en torno al conocimiento del coleccionista, ¿no? Entonces yo sugiero o hacerse asesorar o empezar a buscar información y tener la información lo más detallada posible, ¿no? De lo que estás comprando y lo que estás adquiriendo. Y más allá de casarse con algún tema, porque, por ejemplo, hay coleccionistas... O un artista. ¿no? O un artista, ¿no? Claro. Como... Que está bueno de repente, ¿no? Porque uno de repente como que tiene esas insistencias, ¿no? Decir, bueno, me gusta este artista. Porque como que uno se obsesiona con un artista. Claro. O sea, cuando uno empieza o compra una obra, finalmente, y sentís ese sentimiento de adquirir una obra, es como que uno hereda una parte de la historia y va aprendiendo sobre el artista y va entendiendo el por qué empezó a transitar ese camino. Y ese conocimiento es importante, ¿no? Porque es distinto comprar una obra en una galería a conocer directamente al artista, ¿no? O topártelo en una feria, ¿no? O hablar directamente con él y que él te cuente él mismo, ¿no? La historia de la obra, ¿no? Que finalmente uno como coleccionista de obras lo que colecciona son historias. Es decir, la gente va a tu casa y lo primero que pregunta, ¿y por qué tienes ese cuadro? ¿No? ¿Y cómo llama la atención un cuadro? Un cuadro bonito en una casa, en una pared blanca, ¿cómo resalta? Y pensá que ese cuadro uno tiene la posibilidad de tomarlo y pasárselo a otra persona con una rentabilidad de a veces 5 o 10 veces más y tener esa visión. Por eso que el arte es visión, porque es increíble cómo uno puede obtenerlo en su casa o venderlo o heredarlo o pasárselo a sus hijos, y es un activo que se va valorizando en el tiempo. Es un encuentro fantástico. Por supuesto. Y claro, y dice algo de ti también, ¿no? De la personalidad, porque un cuadro básicamente eres tú apareciendo en esa imagen, ¿no? Es decir, cuenta una historia tuya, ¿no? Y la gente que va a tu casa va a preguntar por qué lo tienes, ¿no? Y ahí aparece la historia, ¿no? Aparece toda la historia. Exacto. Y ir a ferias de artesano, de artista, porque los artesanos también son artistas. Claro. Ir a una feria de estas que son tan populares los fines de semana, a los mercados, ¿es un buen punto de partida para comprar una obra? Sí, porque las ferias básicamente tienen lineamientos súper estrictos, ¿no? Entonces, lo que vas a ver en general es lo que está sucediendo realmente en el mercado, ¿no? Estás viendo la condición real de los artistas que están circulando en el momento. ¿Y se negocia el precio? Sí. ¿Sí? Sí, no hay que tener miedo de negociar un precio. No. Y quizá acá la pregunta más importante es el miedo a la falsificación, a comprar algo falso. Claro, por eso digo que el mejor consejo que puedo darles es que el coleccionismo se hace en base al conocimiento. Entonces uno o te haces asesorar por alguien o adquieres muchos catálogos, ¿no? O si conoces al artista también. Si conoces al artista, el artista te puede dar fe, incluso te lo puede hasta firmar en el momento. Claro, si estamos un certificado, ¿no? Que es como hay un certificado que es el certificado el certificado de obra, ¿no? Que se suele certificado de obra, que es un compromiso básicamente legal, ¿no? Entre el artista y tú, de que tú estás adquiriendo algo que viene firmado a su puño y letra, ¿no? Eso, y que es original, ¿no? Proviene... O sea, es muy importante. Y si uno quisiera también tener una obra y irse a la segura, como decimos acá en Chile, y queremos comprar una obra quizá un poco más cara, estoy hablando de una obra a partir de $500, $1,000, $2,000, pero que se valorice en el tiempo y después poder venderla a un valor más alto, y uno quisiera ir a una galería de arte, de las típicas galerías de arte que hay para adquirir una obra. ¿Es una buena opción? Sí, absolutamente. Y siempre recomiendo que si uno quiere jugar como a la segura, partir por grabado, ¿no? Que es como son estas ediciones que tienen un poco más de tiraje, pero que funcionan bastante bien, ¿no? Y que uno puede dar fe también de que comprarla en una galería es súper asequible
y partiendo de la base que pueden costar $500 o incluso menos, ¿no? Tengo el caso de Patricia Israel, por ejemplo, que hoy en día sus grabados valen $150, 150.000 pesos chilenos, ¿no? Pero es una artista histórica, ¿no? Entonces, ¿Y en 10 años en cuánto podés vender esos de $150? muchísimo. Puede ser muchísimo. Obviamente las obras nunca pierden valor, ¿no? Entonces, Difícil colocar el precio, pero sí he visto obras. Bueno, está la típica historia de la obra que encontraste en la bodega claro, y que valía $200 y hoy vale claro, 10 millones de pesos. claro, claro, y sucede mucho, ¿no? Bueno, está el caso también de algunas empresas, ¿no? Que compran obra para financiar proyectos, ¿no? ¿Te acuerdas del Sí, caso claro. de, no recuerdo si era Daewoo o Hyundai, que compra en una subasta una obra de Picasso, ¿no? Entonces empieza a pujar el valor para subirlo lo máximo posible y logran comprarla como en $400 millones, una locura, y es una de las obras más caras de la historia del arte, ¿no? Y luego la usan para como un crédito, ¿no? O sea que también hay una realidad. Uno puede comprar una obra a nombre de la empresa y esta obra es un activo para la empresa. Efectivamente. Un activo para la empresa que como comprar cualquier otro activo de la empresa. Y no solo eso, sino que entra a tu patrimonio, se puede comprar, se puede vender. Entonces, básicamente, para una empresa, tener arte, aparte que decora la oficina o decora el espacio, tranquilamente es regular y puede tener... Efectivamente. Puede pagar su impuesto y todo, es algo que hoy día está normado. Sí, de hecho muchos de los trabajos que he hecho como haciendo inventarios de colecciones tienen que ver con eso, ¿no? Un inventario que hice hace un tiempo para un banco, no voy a dar nombre obviamente, pero obviamente tenía que ver con eso, ¿no? Y un coleccionista también, un abogado bien importante también que hace básicamente su inventario para hacer su patrimonio, ¿no? Para levantar cuánto patrimonio tienen esto, ¿no? Qué increíble que uno pensando en obras de arte puede pensar de que tu patrimonio básicamente hoy es un auto, una casa, un departamento y puede tener una obra de arte. Que esta obra de arte cada vez aumenta de valor y cada vez se ve mejor en los diferentes espacios de una casa. Entonces, realmente con todos estos argumentos que me estás dando, creo que no hay demasiado motivo por el cual no tener una obra de arte en tu casa. Y de hecho hay algo interesante también porque uno habla como de cómo aumentan el valor en el tiempo, ¿no? Pero un artista básicamente aumenta su valor cuando circula, es decir, mientras más exposiciones tiene, más ferias en el cuerpo tiene, más bienales en el cuerpo tiene, es decir, mientras más aparece en el circuito, más se valoriza. Es decir, a los que uno más ve en el circuito, lo más probable es que sus precios sean mucho más caros. Y por eso vi también en el estado que hay diversos fondos como Fondart, que son muy conocidos acá en Chile, donde son para circulación de obra, ¿verdad? Que el objetivo es ese, es que la obra, o el coleccionista, o el artista que tiene obras, las pueda exponer en todo el territorio nacional. Y bueno, y internacional. Sí, también hay fondos, ¿no? Sí. Hay un fondar de circulación internacional básicamente que financia, hoy en día se ha ampliado, ¿no? Pero antiguamente era para proyectos, ¿no? Que para proyectos de circulación y que tenían que ver con participaciones en bienales internacionales, en exposiciones internacionales, etc. Pero hoy en día también se puede ir a ferias con eso, ¿no? Y un artista puede aparecer en ferias también con ese mismo fondo del Estado, ¿no? Que lo que financia básicamente es el traslado de las obras, los trámites, todo ese tipo de cosas. ¿Y has escuchado hablar o de repente conoces el tema de NFT o NFT, como son conocidos? Que es, para los que no saben qué es el NFT, son obras digitales, básicamente. Y estuvieron muy de moda, hoy día se movió bastante la industria, pero bueno, la idea es preguntarte, Francisco, ¿qué es lo que sabes del NFT? ¿Cómo está el mercado hoy día para el NFT? Y cómo hago también para adquirir uno, en caso que quieras. Claro. Bueno, hay distintas plataformas de NFT, ¿no? Y hay muchas, ¿no? Pero en el fondo lo que tienes que saber es que hay artistas específicos en esas plataformas, ¿no? Hace unos años se intentó como fusionar el mundo como del arte tradicional, ¿no? Con el NFT y no tuvo mucho resultado, ¿eh? Entonces me parece que son mundos que van a seguir circulando en paralelo, ¿no? Es decir, la imagen de una obra en el mundo del arte normalmente pertenece al que la adquiere, ¿no? Y por eso uno paga también los derechos y todo ese tipo de cosas, ¿no?
y obviamente los derechos de la obra son del artista, ¿no? Eso es una cosa, ¿no? Que tiene que ver con trámites legales, un poco parecido a lo que sucede con el droid de Swift en música, ¿no? Es decir, cuando se reproduce una canción, ¿no? Hay un cierto porcentaje que se le paga que va a la institución. A la institución o al artista, ¿no? Artista. Cuando se trata de fusionar estos dos mundos con el NFT, sucede que la imagen pertenece, por ejemplo, a un museo y ese museo también tiene la obra en NFT, pero no son lo mismo. Entonces tú adquieres una imagen y la imagen no es equivalente a la obra en sí, ¿no? Entiendo. Pasa a ser como la imagen de la obra, ¿no? Y hay un lío legal ahí, ¿no? Esto desde el mundo del arte, ¿no? Es decir, lo que quiero decir es que si quieres coleccionar NFT, hay plataformas específicas y hay artistas específicos de NFT que seguramente van a subir mucho en el tiempo también. Entonces, también hay que focalizarlo dentro de eso, ¿no? No tratar como de que el NFT sea, por ejemplo, la imagen de una obra de un artista muy famoso, ¿no? Puede ser Dalí, por ejemplo, claro. Y yo me la compro en NFT, ¿no? Entiendo. Entonces, ahí puede haber como un cierto problemática entre las dos cosas, ¿no? Francisco, ¿y cuál es el error más común de una persona que compra una obra de arte o que quiere empezar a coleccionar? ¿Cuál es el error más común de este coleccionista novato? Coleccionar desinformadamente, ¿no? Y terminar comprando cosas que las compraste y nunca más van a valer lo mismo, ¿no? Porque compraste artistas que están fuera del circuito o que se dedicaron finalmente a otra cosa, ¿no? Y que pasaron, no sé, 5 años que hicieron obra y después nunca más hicieron. O sea que lo importante es un artista que esté consolidado, baja mucho el riesgo de inversión. Claro. Y otro que sea un artista que perdure en el tiempo, no un artista que hizo obras y después nunca más hizo ninguna. De hecho, efectivamente hay cosas interesantes en el circuito porque tiene clasificaciones para definir a esos artistas, ¿no? Que uno es la carrera emergente de un artista, que básicamente viene a ser una apuesta por un artista. O sea, yo estoy comprando por un artista emergente, estoy apostando por él, ¿no? Un artista de mediana carrera es alguien que lleva harto tiempo circulando y que está clasificado, ¿no? Y esa clasificación viene a decirte que es un artista que lo más probable es que se transforme en consagrado porque ya pasó en la época de emerger, ¿no? Y un artista que está consagrado obviamente es un valor que tú, si logras hacer una buena compra, va a seguir subiendo, ¿no? ¿Y qué sucede con el tema que uno cuando uno habla de arte o de arte de lujo, uno lo asimila a algo muy oscuro o que está fuera del mercado de repente legal o simplemente que no paga impuestos? Entonces, ¿es tan así? ¿Es real que el arte que es algo muy, si se quiere decir, fuera de las normas? La verdad es que el arte en Chile y en general yo diría que sí, porque yo creo que casi el 60% de las ventas, o yo diría que incluso el 70%, no son declaradas. Es decir, son ventas que uno hace o compras que uno hace directamente. En la calle, en una feria, claro, y no son declaradas por la informalidad propia de la transacción. O directamente el artista a un coleccionista, ¿no? ¿Y se pueden legalizar? Sí, efectivamente. Y ¿o de hecho, es difícil legalizarlas? Claro, es que es algo que compraste y está en tu casa. No, me refiero a colocarla en tu patrimonio. Claro. Se hace un inventario nomás, sí, se hace un inventario, se presenta impuesto interno, o sea, es súper sencillo. Sí, y deberías asesorarte, sí, por una institución que se dedique básicamente a hacer servicios de inventariado y que te certifiquen todo, ¿no? Con firmas, timbres y todo eso, y se haga un documento legal. Pero parece que no es tan complejo tampoco, digamos, que la obra sea... legalizar la obra, no es algo tan complejo. No es algo complejo, es algo normal, es algo sencillo de hacer básicamente. Se demora un tiempo básicamente porque hay que fotografiar todas las obras, todas las firmas. Claro, pero comparado a la rentabilidad que uno va a tener, o sea, uno compraría una obra, simplemente la legaliza y por eso ya su valor intrínseco aumenta un montón. Entonces realmente ese tiempo dedicado es súper bajo, súper poco comparado a lo que se puede, al rédito que se puede tener. Efectivamente. Buenísimo. Bueno, Francisco, te agradezco mucho por haber venido hasta acá. Hace rato que quería que nos juntemos, conversemos de un tema hoy día que está tan potente y bueno, esperamos tenerte acá nuevamente. Feliz. Y bueno, sigamos coleccionando entonces. Sí, por supuesto. Buenísimo. Va a aumentar la colección, sí. Pronto se vienen las ferias, así que... Sí. Ahora vienen varias idas. Sí. Ahora que viene cerrando el año, ¿no? Como vienen
3 o 4 seguidas. Y en la estacionalidad como que ahora viene un buen momento, ¿verdad? Segundo semestre en general, bueno, partieron todas. La semana anterior fue a Arteba, básicamente en Argentina. Después viene a Arbó en Colombia. Qué lindo esto del arte, que uno puede viajar por todos lados, puede ver obras, desde graffiti, obras de artesanos, pinturas de repente de artistas muy reconocidos. Hoy hablaste de obra de Picasso, que es increíble. Yo estuve viendo algunas colecciones de obra en Europa y quizás está al alcance de más de una persona y no lo sabe. Efectivamente. Y eso, imagínate cuánto puede avanzar, cuánto puede costar más adelante. Entonces yo creo que acá el concepto es, así como en los emprendimientos hay que emprender y empezar, acá es lo mismo. Acá hay que lanzarse, hay que empezar, hay que motivarse, y hay un mundo súper grande y súper bonito atrás. Así que le dejamos esa invitación. Sí. Si quieren saber, Francisco Paredes, especialista en arte. Así que muchas gracias. Gracias a ti, Ramiro, por la invitación. En la próxima. Hasta luego.